bien sencilla, creo yo. Entonces vamos a usar el método de fracciones parciales, que se usa cuando tenemos que integrar funciones racionales, es decir, que es una expresión polinomial sobre otra. Bien, entonces en ese caso puede ser que no sea suficiente hacer una sustitución o, por ejemplo, hacer integración por partes complica todo en lugar de ayudar. Entonces, la idea es usar fracciones parciales para reescribir esa función que deseamos integrar, que es una función racional, como la suma de otras funciones racionales, pero que es mucho más fácil de integrar esas funciones. Bien, entonces ya veremos de qué forma, qué es lo que estoy hablando. Entonces vamos a trabajar hoy sobre dos casos importantes, que es cuando, como menciono, vamos a integrar una función racional. El denominador puede verse o puede escribirse como el producto de factores lineales, ¿bien? O ese es un caso, o el caso en el que el denominador puede ser visto como el producto de factores cuadráticos. Entonces, esos tres casos, esos dos casos los vamos a analizar aquí. Bien, pero entonces en síntesis, fracciones parciales es reescribir la función que estamos integrando como la suma de otras fracciones. Y es mucho más fácil de resolver la integral. Por ejemplo, notemos aquí el ejemplo 1. ¿Qué aparece? Calcular esta integral, ¿no? De x más 5 sobre x más 2 por x más 3. Entonces, en este caso, no sirve ninguna sustitución. Y fracciones parciales es completamente inútil porque yo podría escoger u siendo, por ejemplo, x más 5 y db siendo el resto. Entonces, db sería 1 sobre x más 2 por x más 3. Entonces, para calcular b, primeramente tendría que hacer la integral de 1 sobre x más 2 por x más 3. Entonces, al final, ese de b no, hallar ese de b, por ejemplo, me va a reducir el problema a uno de estos. Y lo otro es que cuando calcule b por du, de todos modos el problema se preserva, que me va a quedar dos factores lineales en el denominador. Esto no encaja tampoco entre la teoría de sustitución trigonométrica. Entonces, en este caso, este tipo de funciones racionales se resuelve usando un método de fracciones parciales de la siguiente forma. Como les digo, miren, aquí uno reescribe esta expresión como la suma de dos fracciones. Entonces noten cómo uno obtiene esas dos fracciones. Miren que el denominador de esta función tiene dos factores lineales. Lineales porque aquí aparece x y no aparece x al cuadrado ni x al cubo. Es decir, aparece x a la 1. Ese es el primer factor lineal. Aquí está el segundo factor lineal. Bien. Entonces uno por cada factor lineal va a definir una fracción. ¿Quién es el que escribe? ¿Quién requiere una contraseña para ingresar aquí? Eso no tiene contraseña. Ustedes ingresaron simplemente con el link, ¿cierto? Profe, Sí, todo con el depende link. porque si uno desea entrar desde el computador y tiene la aplicación en el computador, le pide la dirección y le pide contraseña. Ah, bueno, entonces voy a tener que parar aquí un momentico para ver la contraseña. Permítame un segundo. Si no se quedan unos estudiantes ahí por fuera. Bueno, entonces ya le envié a ellos la contraseña. Entonces continuemos aquí. Entonces, en este caso tenemos dos factores lineales en el denominador. Así. Y en el numerador, uno usa, en el numerador tenemos un factor lineal también. Entonces, lo importante aquí son los factores lineales del denominador. Entonces, por cada factor lineal
defino una fracción. Por ejemplo, la primera fracción sería una constante a, que tenemos que determinar más adelante, sobre x más 2, que es el primer factor lineal, más una constante b sobre x más 3. Bien, yo quiero reescribir todo esto como la suma de estas dos fracciones. ¿Y qué ventaja representaría eso? Pues que si integro ya esta función del lado izquierdo, es lo mismo que integrar la suma de estas dos fracciones. Y la integral de cada una de ellas es muy fácil de calcular, porque la constante saldría y me quedaría la integral, por ejemplo, de 1 sobre x más 2. Y esta va a ser un logaritmo natural. Entonces, la integral de estas dos fracciones, si conocemos su resultado de forma inmediata. Bien, entonces, por eso representa una ventaja escribirlo así. Ahora, el trabajo va a reducirse es a encontrar esas constantes. Es el mayor trabajo cuando estamos aplicando este método. Entonces veamos cómo encontrar esas constantes. Primero, noten que si uno hace esta suma de fracciones aquí, si las suma, multiplicando en cruz, ¿no? Porque no tienen, el denominador de ellas no tiene nada en común. Entonces multiplico en cruz. Entonces me haría a por x más 3 más b por x más 2 sobre la multiplicación de los denominadores, que es x más 2 por x más 3. Esta nueva fracción aquí es la suma de las dos anteriores. ¿Y por qué hago eso? Porque ahí puedo definir la siguiente ecuación. Miren, como esta fracción del lado izquierdo aquí inicial es igual a la que está aquí, y las dos tienen el mismo denominador, eso quiere decir que los numeradores son iguales, es decir, la parte de arriba. Quiere decir que a por x más 3 más b por x más 2 tiene que ser igual a x más 5. Bien, entonces aquí yo tengo esta ecuación que la denoto como a1, perdón, como 1. Y esa va a ser siempre la técnica. Y yo defino la función racional como suma de otras fracciones más simples y debo sumarlas para igualar los numeradores. Cuando iguale los numeradores, tengo esta nueva ecuación aquí. Y esa ecuación es la que nos va a ayudar a determinar quiénes son las constantes a y b. Entonces, ¿cómo uno logra hacer eso? Mire que esta igualdad tiene que ser válida para cualquier valor de x. Bien, a y b son constantes, pero x es una variable. Y se debe preservar esta igualdad siempre. Por lo tanto, nosotros podemos darle valores a x para generar, por ejemplo, dos ecuaciones con dos incógnitas. Si yo le doy un valor a x, por ejemplo, de 1, y el otro valor se lo doy de 3, generaría dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son a y b. Tendría un sistema 2 por 2. Y podría resolverlo y encontrar a y b. Pero hay otra forma también más fácil de encontrar esas constantes, y es notar lo siguiente. Miren. Si aquí aparece el factor x más 3, si yo escojo, por ejemplo, x siendo igual a menos 3, todo ese factor desaparecería, que me quedaría menos 3 más 3, que es 0, y 0 por a es 0. Entonces, si escojo siendo x, yo tengo libertad de escoger x. Escojo x siendo exactamente la cantidad que me elimina alguno de estos factores. Eso me va a reducir las cuentas que debo hacer, que ya no me queda un sistema 2 por 2, sino que inmediatamente va a despejar alguna de las dos constantes. Por ejemplo, miren, para eliminar, como mencioné, este factor, puedo escoger x igual a menos 3. Entonces, toda esta parte aquí desaparece, incluida la constante a, y me quedaría que b por, donde está x, coloco menos 3, b por menos 3 más 2 es igual a menos 3 más 5. Obtengo esta ecuación aquí. Bien, la otra parte se eliminó. Por lo tanto, va a ser inmediato despejar la constante b, porque miren, menos 3 más 2 es menos 1. Y eso tiene que ser igual a menos 3 más 5, que es 2. Por lo tanto, b es igual a menos 2. Listo, entonces encontré la primera constante. Por eso aquí digo que 1 se transforma en, porque cuando sustituyo x por menos 3, obtengo eso que señalé. Ahora, ya eliminé este término. Ahora, para encontrar a, puede convenir eliminar este término aquí. ¿Cómo elimino ese término? Escogiendo x igual a menos 2. Que si x es menos 2, me haría menos 2 más 2, 0.
0 por b, pues 0, se eliminaría b. Me quedaría una ecuación en la que es fácil despejar a. Entonces eso es lo que hago. Mira. Escojo x igual a menos 2, la ecuación 1 se transforma en esta expresión. Bien. Porque, claro, donde está x coloco menos 2, aquí me haría menos 2 más 5, da 3 positivo. Esto desaparece, esta primera parte. Me quedaría a por menos 2 más 3, igual a 2. Perdón, a 3. Entonces aquí haría menos 3 más 2, que es 1. Por lo tanto, a es igual a 3, lo que implica entonces que la función racional x más 5 sobre x más 2 por x más 3 se puede escribir así, como 3, porque esto es a, que acabamos de encontrar, miren, a vale 3, sobre x más 2, más b sobre x más 3, pero b vale menos 2, por eso aquí queda menos 2, queda menos 2 sobre x más 3. Bien, entonces ustedes pueden verificar si están escépticos, que si suman estas, si multiplican en cruz aquí, y suman estas dos fracciones del lado derecho, eso da igual a la función racional que queremos integrar. Bien, entonces luego de haber hecho fracciones parciales, ya el proceso prácticamente termina. Porque miren, integro los dos lados por la igualdad anterior. Ya vimos que todo esto es igual a lo que está aquí entre paréntesis. Y ahí uso la linealidad de la integral. Entonces integro cada parte. Luego el 3 y el 2 salen como constantes. Bien, de la integral. Entonces me queda 1 sobre x más 2 la primera parte. Menos 2, integral de 1 sobre x más 3 por dx. Y aquí, esta integral de esta función es el logaritmo natural del módulo de lo que está aquí en el denominador, de x más 2. De hecho, esto hace parte de una tabla de integración, ¿no? Que yo la coloqué aquí. En general, la integral de la función 1 sobre u más una constante a es igual al logaritmo natural del módulo de u más a, una constante k. Bien, entonces eso fue la que apliqué aquí esa fórmula. Menos 2 veces logaritmo natural de x más 3. Bien, entonces así tenemos el primer resultado usando fracciones parciales. Y ya vemos la ventaja de haberla escrito así. Aquí inmediatamente quedan fracciones muy simples que podemos integrar. Entonces ese sería el primer ejemplo en el que tengo dos factores lineales en el denominador. Bien, ¿alguna pregunta sobre ese ejemplo? No, profe. ¿Sabía tiene preguntas o no? No, profe, todo claro. Listo. ¿Y Jessica González? Tampoco, bueno. Entonces ahorita vamos con un ejemplo 2. Yo preparé 3 ejemplos. El último ejemplo me parece a mí el más interesante. Pero hagamos estos de aquí intermedios también. Entonces en este caso piden allá la integral de la siguiente función. Es 2 sobre x más 1 por x más 2 por x más 3. Entonces en este caso tengo, miren, 3 factores lineales en el denominador. Como he dicho antes, por cada factor lineal defino una fracción. Entonces, para usar fracciones parciales y reescribir esta función en términos de la suma de fracciones más simples, tengo 3 factores lineales. Entonces, por el primer factor lineal, escribo a sobre x más 1, donde es una constante, más b sobre x más 2, más c sobre x más 3. Bien. Así es que debemos escribir esta función racional aquí complicada. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Entonces, noten aquí una diferencia, que tengo ya 3 constantes que determinar, ¿no? Antes fueron 2, ahorita 3. El siguiente paso,
como mostré antes, es sumar las tres fracciones para igualar los numeradores y así obtener una ecuación en la que me permita despejar A, B y C. Entonces sumemos las dos primeras fracciones. Entonces aquí multiplico en cruz para sumar estas dos primeras. Entonces sería A por X más 2 más B por X más 1 sobre X más 1 por X más 2. Entonces el resultado la suma de las dos primeras fracciones. Y ahora debo sumar este resultado con la otra fracción, con C sobre X más 3. Entonces nuevamente, estas dos fracciones no tienen ningún denominador en común. Por lo tanto, debo multiplicar en cruz para hacer la suma. Entonces, sería todo esto que está aquí, toda esa parte, multiplicada con X más 3. Entonces, por eso aquí coloqué un corchete, miren. Un corchete, porque todo lo que está ahí hay una suma. Esa suma va a estar multiplicada por el factor X más 3. Entonces, ahí hice la primera multiplicación en cruz. Y ahora sigue X más 1 por X más 2 multiplicado con C. ¿Bien? Y luego multiplico los denominadores, que es X más 1 por X más 2 multiplicado por X más 3. Yo obtengo esta igualdad aquí. Entonces, noten que estas dos fracciones, por ser iguales y por tener el mismo denominador, miren, tienen el mismo denominador, entonces quiere decir que los numeradores son iguales. Es decir, que todo esto que está aquí tiene que ser igual a 2. ¿Bien? Entonces aquí tengo la ecuación que me va a ayudar a encontrar las constantes A y B. Entonces, lo anterior implica que ese denominador, este que está aquí subrayado, lo escribí aquí, tiene que ser igual al numerador de la otra fracción del lado izquierdo. Tiene que ser igual a 2. Entonces, ahorita sí vamos a encontrar el valor de esas constantes. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, ¿Sí, profe. Fran? No, profe. ¿No? Bueno. Entonces, esta ecuación es la que sí, ya nos va a permitir encontrar las constantes. Entonces, nuevamente, en este caso yo tengo tres incógnitas. Tengo la incógnita A, B y C. Por lo tanto, voy a necesitar darle tres valores a X. Porque recuerden, si yo tengo un sistema de tres incógnitas, necesito tres ecuaciones. Un sistema de 3 por 3, ¿no? Para resolverlo. Ahora, la forma en que yo puedo elegir esas constantes, la forma en que yo puedo escoger el valor de X para ir generando las ecuaciones es arbitraria. Ustedes pueden escoger cualquier X. Pero la forma óptima de hacerlo es escoger los X que hacen que se eliminen algunos de estos factores que están aquí, ¿no? Entonces, por eso, aquí aparece, por ejemplo, el factor X más 3. Si yo escojo, por ejemplo, X siendo igual a menos 3, ese factor se hace 0, y por lo tanto, cuando multiplique 0 por todo lo que está dentro del corchete, todo eso se anula. Entonces, esa es una buena lección, escoger X igual a menos 3, porque toda esta parte que señalé aquí se va a anular y me va a quedar esta ecuación en la que va a poder despejarse de forma muy sencilla. Entonces, efectivamente, eso es lo que hice. Entonces, si X es igual a menos 3, la ecuación 1, que es toda esta expresión, se transforma en lo siguiente. Como mencioné, esta parte se elimina y me quedaría entonces menos 3 más 1, porque X vale menos 3, por menos 3 más 2 por C igual a 2. Entonces me queda esta ecuación aquí. Y por lo tanto, a ver, menos 3 más 1 es menos 2, menos 3 más 2 es menos 1. Me quedaría que menos por menos da más, me daría 2C, que 2C es igual a C, lo que implica que C es igual a 1. Bien, despejando C. Entonces, obtuve ya la primera constante de forma muy sencilla. Otro factor que aparece aquí es el factor X más 1. Por lo tanto, si escojo X siendo igual a menos 1, esto aquí sería 0. Por lo tanto, toda esta parte se anularía si X es igual a menos 1.
Además de eso, aquí también ocurre una eliminación. Aquí se eliminaría esta parte. Bien, entonces, ¿qué concluimos? Que si x es menos 1, se elimina la letra c, que es una incógnita, bueno, ya no es una incógnita, ya la conocemos, pero se elimina la c y se elimina b. Entonces me va a quedar una ecuación que depende solo de a, y que va a ser sencilla de resolver. Entonces, veamos. Cuando sustituyo x por menos 1, me va a quedar simplemente a por menos 1 más 2, aquí, por menos 1 más 3. Y eso tiene que ser igual a 2. Entonces, esa es la ecuación que escribí aquí. A por menos 1 más 2 por menos 1 más 3 igual a 2. Y si hago las operaciones, menos 1 más 2 es 1, menos 1 más 3 es 2. Me quedaría entonces que 2 veces A es 2, por lo tanto A es 1 también. Entonces, el mayor trabajo de fracciones parciales es encontrar esas constantes. Bien. Y por último, debemos encontrar el valor de la constante B. Entonces, noten lo siguiente ahora. Ya usé el factor x más 3, lo eliminamos, el factor x más 1 también. Entonces, aquí aparece el factor x más 2. Por lo tanto, si escojo x siendo igual a menos 2, ese factor se anula, todo esto se anula. Además, aquí la letra A, esto también se va a anular porque si x vale menos 2, que aparece de nuevo el factor 0, menos 2 más 2, 0. Y me quedaría solamente esta partecita aquí, igual a 2. Es decir, que haría b por menos 2 más 1 por menos 2 más 3 igual a 2. Y ahí me queda fácil despejar b. Entonces aquí está b por menos 2 más 1 por menos 3 más, b menos 2 más 3 igual a 2. Por lo tanto, b por menos 1 por 1 es igual a 2. Es decir, que menos b es igual a 2, por lo tanto b es igual a menos 2. Y así pues encontré el valor de las tres constantes ya. Con esa elección apropiada de x, de los x. Bien, pero como les mencioné, yo puedo escoger x, cualquier otro par, otros números. Puedo haber escogido x igual a 1, 2 y 3. Pero entonces ya no va a ser tan fácil de resolver. Le van a quedar tres ecuaciones con tres incógnitas y tienen que aplicar algunos de los métodos que ustedes estudiaron en integral en álgebra lineal. O ¿dónde usted ya era en álgebra lineal? Se supone que lo estamos viendo a la par con esta, profe. Ah, entonces ustedes ya saben resolver esos sistemas 3x3, ustedes hacen la matriz y, ¿sí o no? Sí, pues yo también sé que las fracciones parciales se pueden eliminar con matrices. Y Eso, pues generalmente lo hace uno cuando por lo menos ya no sería, digámoslo así, como tienes esa ecuación que dice 2 sobre x más 1 multiplicado por x más 2, sino cuando va a eliminar, sí, va al cuadrado o a la 3 o a la 4, se utiliza mucho. eso, sí, exacto. Entonces ahí ustedes podrían usar algunas de esas técnicas, o pasarlo a la representación matricial. Ustedes pueden sacar la matriz asociada al sistema 3x3 y allá la inversa de esa matriz si quieren y multiplicar eso por la inversa. O Pues pueden simplemente ganar la si matriz uno, haciendo si uno, operaciones útiles. ¿Mm? si uno coloca la matriz ya en una forma de escalera, creo que le llaman a esa forma. Así, Ya encuentra uno los resultados de A, de B, de C, exacto. inmediatamente. Muy bien. Pero entonces lo que yo quiero hacer notar es que no necesitamos recurrir a hacer todas esas cuentas, porque eso de todos modos es desgastante. Y no es necesario porque, como les mostré, si cogemos x siendo esos valores que eliminan algunos de los factores lineales, o que eliminan los factores lineales, y de esa forma ya me van a quedar ecuaciones en las que es inmediato despejar alguna de las constantes. Bien. Sin embargo, sí en otro ejercicio, en el ejemplo 3, que es el que me pareció interesante,
En ese sí no va a ser posible hacer ese truco porque no vamos a tener factores lineales, sino cuadráticos. Ah, va al cuadrado. Si yo tengo el factor, por ejemplo, el factor cuadrático de x cuadrado más 1. Ahí no tengo cómo eliminar ese factor porque cualquier número que coloque y lo llevo al cuadrado va a dar positivo. Le sumo 1 también. En ese caso sí me va Sí, a va a quedar variar. un sistema de ecuaciones que yo resolví ahí, no con matrices, pero sí usando el método de eliminación y luego el de sustitución. El hecho es que ya encontramos el valor de las tres constantes. Ahora vamos a proceder a reescribir la función entonces de la forma más simple, es decir, era a sobre x más 1. A es 1, entonces por eso aquí queda 1 sobre x más 1, más b sobre x más 2. B nos dio menos 2, por eso aquí aparece este menos. Más c sobre x más 3, c es 1 y por eso queda esta forma. Entonces noten que esto ya resuelve prácticamente el problema, porque todas esas son fracciones simples que encajan dentro de integrales que podemos resolver usando logaritmo natural, ¿no? Entonces noten, integrando a los dos lados aquí en esta igualdad, tengo que esta integral es igual a la suma de las integrales de cada una de estas fracciones, usando linealidad. Aquí el 2 sale de la integral, queda menos 2 por la integral de 1 sobre x más 2. Aquí queda la integral de 1 sobre x más 3. Bien, entonces usando la observación anterior, recordemos que cada una de estas es simplemente la integral, perdón, es simplemente el logaritmo natural del módulo del numerador. Entonces sería el logaritmo natural del módulo de x más 1 menos 2, logaritmo natural de x más 2 más el logaritmo natural de x más 3 más una constante al final. Bien, entonces en este caso hicimos fracciones parciales cuando tenemos tres factores lineales en el denominador y se hace necesario encontrar pues el valor de las tres constantes a, b y c. Bueno, ¿alguna pregunta sobre ese ejemplo? No, profe, todo claro. Por mi parte tampoco. ¿Está todo claro o no? Sí, por mí sí. Gracias, todo bien. Bueno, ¿y dónde será que está ahora Jan Peña? Mm, bueno, ¿dónde será que está Juliana? ¿Dónde será que está Sara? Jessica. Ya ganan el curso y ya no vuelven a clase, miren. ¿Cómo les parece? Están echando un sueñito demasiado temprano, profe. Aprueban el curso y se relajan, ¿cierto? No, yo no. Yo ya lo probé y acá está ahí. Eso está bien, porque todos más adelante van a requerir usar esto en otros cursos, entonces, Es que así el ya. profesor está viendo todavía los puntos de participación y entonces estamos esperando a ver. Exacto. Por eso. Entendemos, nos jodemos en los otros cálculos. En el taller habían errorcitos, pero yo los pasé por altos. Bueno, para los que Pues, vinieron a clase. pues Bueno, sí, profe, entonces, bien. de todos modos, hay que aprender esto. Si no es en este curso, lo tienen que aprender para el próximo. Entonces, mejor hacer las cosas en el tiempo que es. Bueno, entonces dice así. Este es el ejemplo interesante. Dice que calcule la integral de esta función racional aquí. Entonces, noten que tengo un factor cuadrático porque aquí parece x al cuadrado más 1. Tengo un factor lineal, x más 3. Pero ese factor lineal está elevado al cuadrado. Bien. Entonces veamos cómo resolver o cómo hacer fracciones parciales en el caso de este tipo de funciones. Entonces, en este caso, esa función tiene que buscar escribirse de esta forma. Entonces noten, aquí tengo el factor lineal x más 3.
Entonces, por ese factor lineal, escribo la fracción a sobre x más 3. ¿Bien? Pero como x más 3 aparece el cuadrado, entonces también debo escribir una fracción con ese factor cuadrático ahí. Entonces sería b sobre x más 3 al cuadrado. Y en general, si aquí apareciera, por ejemplo, x más 3 al cubo, entonces yo tendría que definir una fracción por todas las potencias hasta llegar al cubo. Entonces tendría que definir, por ejemplo, a sobre x más 3 más b sobre x más 3 al cuadrado más c sobre x más 3 al cubo. ¿Sí? ¿Se nota? Tantas Sí, sí, fracciones señor. o como sea la potencia del factor lineal que esté aquí. En este caso hay una potencia de 2, entonces va a ser solamente 2 fracciones. Ahora, aquí al otro lado tengo el factor cuadrático. Este es cuadrático porque aparece el x elevado al cuadrado. Bien, entonces en este caso voy a definir la fracción como, bueno, aquí no es una s sino una x. Bien, los dos. Me equivoqué y puse s en lugar de x. Pero entonces sería x al cuadrado más 1 va a ser una fracción, solamente una, asociada a este término cuadrático. Y arriba en el numerador de esa fracción voy a colocar un término lineal. Así es el método, porque funciona. Entonces va a ser d por x más una constante e. Bien, esta expresión representa algo lineal. Entonces lo cuadrático se asocia con algo lineal ahí. ¿Listo? De esa forma es que se va a reducir a fracciones parciales. Porque si colocamos solamente una constante, digamos así, solamente colocar d sobre s cuadrado más 1, ahí no va a ser posible reescribir la suma de esas tres fracciones, no me iría a dar esta parte de acá. No funcionaría el método. Ustedes quieren intentar hacerlo así y ver los problemas que surgen. Por eso es necesario colocar acá en el numerador del término cuadrático, colocar un factor lineal, que es este d por x más y. Bien, entonces noten aquí, ya el problema sí se hace un poco más complicado, ¿no? Porque tengo que encontrar, empezando por ahí, ya cuatro constantes. Voy a encontrar quién es A, B, D y E. Y bueno, veamos cómo se procede para hallar esas constantes. Entonces, como antes, escribo la representación en la suma de fracciones más simples y luego la sumo. La sumo para luego igualar los numeradores y así obtener esa ecuación que me permite ir sustituyendo valores de x para hallar las constantes A, B, D y E. Entonces, la suma de esta primera fracción, hay que tener cuidado aquí. Aquí nosotros no debemos multiplicar en cruz, porque noten que estas fracciones tienen un factor común. Mira, aquí aparece x más 3 y acá aparece x más 3 al cuadrado. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, multiplico arriba y abajo en esta fracción por el factor x más 3, las dos fracciones tendrían el mismo numerador, perdón, el mismo denominador, y sumaría solamente los numeradores. Y entonces me quedaría esta expresión que está aquí. Bien, porque miren, lo que estoy diciendo es que aquí donde subrayé coloco la fracción x más 3 sobre x más 3, que eso es 1. Entonces no estaría haciendo nada en principio. Entonces, cuando multiplique esa fracción con a sobre x más 3, eso me va a dar pues a por x más 3 sobre x más 3 al cuadrado. Y ahí sí, como les dije, sumo solo los numeradores y me da esto. Tiene que hacerse la suma así como les dije, porque si la hacen en cruz, ¿qué pasaría? Si multiplican en cruz sería a por x más 3 al cuadrado más b por x más 3 sobre x más 3 por x más 3. Es decir, x más 3 al cubo. Entonces por aquí en este denominador me aparecería un x más 3 al cubo. Bien. Y cuando ahorita haga la suma en cruz también entre estas dos fracciones, entre las que quedó, me iría a quedar un x más 3 al cubo por un
x al cuadrado más 1. Pero eso ya no podría ser la igualación de los numeradores, porque aquí las dos fracciones no tendrían el mismo denominador. Mire que aquí aparece x más 3 al cuadrado, no al cubo. ¿Cómo me quedaría si lo hago por ese otro camino? Por lo tanto, la forma correcta es hacerlo así como mostré aquí. Bien. ¿Yo por qué me equivoqué tanto? Continúo escribiendo la S, miren. Esta S es una X en realidad.